Me casé con un hombre apache para destruir a mi madre, no por amor, no por destino, por pura rabia. Ella siempre dijo que yo nunca llegaría a nada. Q irá de Ville, que era poca cosa. Entonces tomé la decisión más impulsiva de mi vida. Me casé con el único hombre que ella jamás aceptaría. Lo Q no sabía, lo que nadie me dijo, era que ese hombre llamado Tauli era el dueño legítimo de todas las tierras del oeste de Texas y que cambiaría mi vida para siempre. Mercedes Villarreal creció entre paredes blancas y silencios pesados. Era la hija mayor de Consuelo Villarreal, una mujer de modales finos y lengua afilada que medía el valor de las personas por su apellido y sus tierras. Desde pequeña, Mercedes aprendió que para su madre, la aprobación era un lujo que nunca se entregaba con facilidad. Cada logro que Mercedes alcanzaba era recibido con un comentario frío, como si nunca fuera exactamente lo que se esperaba. La hacienda familiar en el condado de Presidio era grande y orgullosa, rodeada de mezquites y cielos anchos. Pero para Mercedes, esa casa era una jaula dorada. A sus 23 años trabajaba como maestra en el pueblo de Marfa, enseñando a los hijos de rancheros y comerciantes. Era respetada por todos, menos por la persona cuya opinión más le dolía. Su madre la miraba como si vivir entre libros fuera una forma de rendirse. Un domingo de octubre, Consuelo reunió a la familia para anunciar que había arreglado un compromiso para Mercedes. Un ranchero viudo, mayor, con tierras al sur del Río Grande. Mercedes escuchó cada palabra sin pestañear. No habló durante la cena. No discutí. Esperó a que todos durmieran, salió al portal y miró las estrellas del desierto con los ojos llenos de una determinación silenciosa que nadie había visto en ella antes. Esa noche, Mercedes tomó una decisión. No huiría de su madre gritando. No suplicaría comprensión. Haría algo que Consuelo jamás podría ignorar. Algo que rompería cada una de sus reglas no escritas. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero sabía que el momento llegaría, y que cuando llegara, ella estaría lista para tomarlo. Era un martes de mercado cuando Mercedes lo vio por primera vez. Estaba entre los puestos de Marfa, comprando cuero y herramientas, con la calma de quien conoce cada piedra del camino. Era joven, quizás 1 o 2 años mayor que ella, con el cabello negro hasta los hombros y ojos que miraban las cosas como si las estuvieran midiendo con paciencia. A su lado, un caballo blanco esperaba atado a un poste con la misma serenidad que su dueño. Alguien del pueblo le susurró su nombre, Tauli, un apache que vivía al norte, más allá de las colinas rojas. Los comentarios eran muchos y encontrados. Unos decían que era un hombre solitario y reservado. Otros, que era más instruido que muchos abogados de la ciudad. Nadie sabía con certeza a qué se dedicaba, pero todos notaban que cuando él hablaba, la gente escuchaba. Mercedes no planeó acercarse. Fue él quien se dirigió a ella cuando uno de sus libros cayó del bolso entre la multitud. Tauli lo recogió, leyó el título en silencio. Era una novela española del siglo pasado, y lo devolvió con una sonrisa tranquila. Ella le dio las gracias con la educación que su madre le había enseñado, sin imaginar que ese momento pequeño sería el primero de una historia enorme. Durante las semanas siguientes, Mercedes comenzó a verlo con más frecuencia. Siempre educado, siempre directo. No tenía el aire arrogante de los rancheros ricos, ni la timidez de quienes viven al margen. Tauli hablaba poco, pero cada palabra que pronunciaba tenía peso. Mercedes empezó a observarlo con curiosidad real, y esa curiosidad comenzó a mezclarse con algo que no supo nombrar de inmediato. Fue en una tarde de noviembre, cuando el viento frío bajaba de las montañas, que Mercedes fue a buscarlo. Lo encontró en el establo del pueblo, revisando las herraduras de su caballo blanco con la misma concentración con que leía un mapa. Ella no dio rodeos. Le explicó con voz tranquila y firme que necesitaba casarse pronto, que tenía sus razones, y que si él aceptaba, ella se aseguraría de que el trato fuera justo para los dos. Tauli la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, guardó silencio unos segundos que parecieron muy largos. Después preguntó, sin burla ni sorpresa, ¿por qué él?
Mercedes respondió con honestidad brutal, porque era el hombre que más escandalizarse su madre. Tauli asintió lentamente, como si esa respuesta no le molestara, sino que, al contrario, le pareciera la más honesta que había escuchado en mucho tiempo. «Puedo ayudarte», dijo él, finalmente. «Pero necesito que sepas algo antes de decidir». «¿Qué cosa?», preguntó ella. «Que este acuerdo, si lo hacemos con respeto, sin mentiras entre nosotros. ¿Puedes darme eso?». Mercedes lo miró a los ojos. Había algo en esa mirada que no era amenaza ni desafío. Era simplemente una condición clara entre personas adultas. Ella extendió la mano y él la estrechó con firmeza. En ese momento ninguno de los dos sabía que ese acuerdo simple cambiaría el curso de sus vidas de una manera que ninguno habría podido imaginar. La boda fue sencilla. Un juez en Marfa, 2 testigos, un acta firmada. Sin flores, sin vestido largo, sin música. Mercedes llegó con su mejor falda y una trenza recogida, y Tauli llegó puntual con su caballo blanco afuera y su única camisa limpia. Lo que no sabían era que alguien del pueblo ya había llevado la noticia a la hacienda Villareal antes de que terminara la ceremonia. Consuelo llegó cuando ya era demasiado tarde para detener nada. Entró por la puerta del juzgado con el rostro encendido y los ojos llenos de una furia que llevaba décadas construyéndose. Miró a su hija, miró al hombre de cabello negro a su lado y abrió la boca para decir algo. Pero por primera vez en su vida, las palabras no llegaron. Se quedó ahí, en el umbral, con el aire atrapado en la garganta. Mercedes la miró con una calma que nunca antes había sentido. No había triunfo en sus ojos, sino algo más sereno. La certeza de haber elegido ella, por primera vez. Tauli permaneció quieto a su lado, sin enojo, sin provocación, como si supiera exactamente lo que ese momento significaba para la mujer que acababa de convertirse en su esposa. Consuelo se fue sin decir una sola palabra. Y eso, pensó Mercedes mientras veía el carruaje alejarse entre la polvareda del camino, era más poderoso que cualquier cosa que su madre hubiera podido gritarle. El silencio de Consuelo Villareal fue la primera victoria real que Mercedes había ganado en su propia historia. Tauli la llevó esa tarde hacia el norte, por un camino de tierra que bordeaba las colinas rojizas del desierto. Mercedes esperaba una choza o quizás una casa pequeña. Lo que encontró la dejó sin palabras. Al doblar una curva entre 2 cerros, apareció ante sus ojos una propiedad enorme. Pastos verdes irrigados por un arroyo, caballos en los corrales y una casa de adobe grande y bien construida con portal de madera de cedro. No era una cabaña improvisada. Era una casa real, sólida, con muebles de madera, estantes llenos de libros, mapas colgados en las paredes y una cocina con todo lo necesario. Mercedes caminó por los cuartos en silencio, mirando cada detalle. Cuando volvió a la sala, Tauli estaba sentado a la mesa, esperando con 2 tazas de café humeante, como si hubiera sabido exactamente cuánto tiempo necesitaría ella para procesar lo que estaba viendo. «¿Cómo?», fue todo lo que ella pudo decir. «Trabajo», respondió él con sencillez. «Desde que tengo 15 años». Mercedes se sentó despacio. Miró las manos de Tauli sobre la mesa, manos de trabajo y de lectura al mismo tiempo, y empezó a entender que había cometido un error enorme. No el de casarse con él, sino el de creer que lo conocía antes de haber hablado con él de verdad. Esa noche, por primera vez en muchos años, durmió sin el peso de la ansiedad sobre el pecho. Las semanas pasaron. Mercedes y Tauli construyeron una convivencia tranquila, como 2 personas que aprenden el idioma del otro sin prisa. Ella seguía dando clases en Marfa 3 veces por semana. Él salía temprano cada mañana y regresaba al atardecer. Nunca le explicó con detalle a dónde iba, y ella, por respeto al trato que habían hecho, no preguntó de más. Pero un día llegó a la casa un hombre de traje oscuro y maletín de cuero. Se presentó como el licenciado Armando Pesqueira, notario de El Paso. Saludó a Tauli con una reverencia que parecía más propia de reyes que de rancheros. Entregó documentos, habló de títulos, de linderos, de escrituras. Mercedes escuchó desde la cocina sin entender la mitad de lo que se decía, pero captando perfectamente el tono de respeto absoluto
con que ese hombre trataba a su esposo. Esa noche, cuando el notario se fue, Mercedes esperó a que Tahuli terminara de revisar los papeles. Él la miró desde el escritorio y vio en sus ojos la pregunta que ella no había hecho todavía. Se levantó, fue hasta el mapa más grande de la pared y colocó el dedo sobre una región enorme del oeste de Texas. «Todo esto», dijo con voz tranquila, «lleva mi nombre en los registros del estado desde hace 4 años». Mercedes miró el mapa, luego lo miró a él. La extensión de tierra que su dedo señalaba era mayor que cualquier propiedad que su madre hubiera soñado tener en toda su vida. Y ella, que había elegido a ese hombre para provocar un escándalo, acababa de descubrir que se había casado con uno de los propietarios más grandes del estado de Texas. Los días que siguieron fueron distintos para Mercedes. Caminaba por la casa con una sensación nueva, mezcla de asombro y vergüenza. Porque mientras ella había elegido a Tahuli como una herramienta para herir a su madre, él había sido siempre mucho más que eso. Y ella lo había mirado sin verlo de verdad. Esa conciencia le pesaba en el pecho de una manera que no sabía cómo soltar. Tahuli notó el cambio en ella. Una tarde la encontró sentada en el portal, mirando el horizonte con los ojos perdidos. Se sentó a su lado sin decir nada durante un rato largo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo comparten las personas que empiezan a conocerse de verdad. «Sé por qué te casaste conmigo», dijo él finalmente. «Lo sé», respondió ella, sin negarlo. «Y lo siento. No te pido disculpas», dijo él. «Te pido que no me veas como antes. Mírame como lo que soy». Esas palabras entraron en Mercedes como el agua entra en tierra seca. No eran un reproche, eran una invitación. Y fue en ese momento cuando ella entendió que Tahuli no solo era un hombre con tierras y recursos, era un hombre que había elegido, a pesar de saber la verdad, quedarse y darle una oportunidad real. Eso era algo que nadie había hecho por ella antes. Un mes después de la revelación del mapa, llegó Consuelo a la propiedad. Llegó sola, sin el carruaje elegante de siempre, en un caballo prestado. Tenía el rostro diferente, menos rígido, como si algo se hubiera ablandado en ella durante las semanas de silencio. Mercedes la vio llegar desde la ventana y sintió que el corazón le apretaba, porque por mucho que intentara ignorarlo, esa mujer seguía siendo su madre. Las dos se sentaron en el portal. Consuelo miró la casa, los corrales, los pastos verdes. No dijo nada durante varios minutos. Cuando habló, su voz tenía un tono que Mercedes no reconocía en ella: incertidumbre. «No vine a reclamar nada», dijo Consuelo. «Vine porque me equivoqué contigo. Muchas veces». Mercedes no respondió de inmediato. Dejó que las palabras de su madre cayeran en el aire del desierto sin apresurarse a atraparlas, porque había esperado escuchar algo así durante tantos años que ahora, al tenerlo frente a ella, no sabía bien qué hacer con eso. Tahuli salió de la casa en ese momento, saludó a Consuelo con respeto y ofreció café. Consuelo lo miró con ojos que ya no llevaban el desprecio de antes. Lo miró como se mira a alguien que ha demostrado ser más de lo que uno creyó. Y eso, para una mujer que nunca admitía estar equivocada, era ya un gesto enorme. La primavera llegó al oeste de Texas con flores amarillas entre las rocas y noches más cálidas. Mercedes empezó a acompañar a Tahuli en sus recorridos por la propiedad. Él le enseñó a leer la tierra, cómo saber cuándo el suelo necesita agua, cómo distinguir por el color del pasto la salud de un campo. Ella le enseñó a él cosas también. Le leía en voz alta por las noches, discutían libros, se reían de cosas pequeñas. Fue creciendo entre ellos algo que ninguno había planeado. No llegó de golpe ni con palabras grandes. Llegó despacio, como llega la luz en el desierto. Primero solo un borde dorado en el horizonte, y después el día entero. Mercedes empezó a notar que esperaba con genuina ilusión el momento en que él regresaba cada tarde. Y Tahuli empezó a traer flores silvestres del campo sin decir por qué. Una noche de abril, sentados bajo el cielo lleno de estrellas, Mercedes le dijo algo que le había costado semanas encontrar las palabras para expresar. Le dijo que lamentaba haber llegado a él con motivos equivocados, que lo que había descubierto en él
Su paciencia, su honestidad, su manera de tratar las cosas con calma, era algo que nunca había encontrado en ningún otro lado. «Yo lo sabía desde el primer día», dijo Tauli mirando las estrellas. «Por eso acepté». «¿Qué sabías?», preguntó ella. «Que detrás de esa rabia había una mujer que merecía que alguien se quedara». Mercedes no respondió. Apoyó la cabeza en el hombro de él y cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no sintió que tenía que demostrarle nada a nadie. El verano trajo consigo una noticia que sacudió al condado entero. El licenciado Pesqueira llegó de nuevo, esta vez con representantes del gobierno del estado. Hubo quienes intentaron cuestionar los títulos de propiedad de Tauli, alegando errores en los registros. Fue un proceso largo, lleno de papeles y reuniones formales en El Paso. Tauli enfrentó todo con la misma calma que lo caracterizaba, sin perder la serenidad que Mercedes ya conocía bien. Pero esta vez, Mercedes no se quedó observando desde lejos. Usó todo lo que sabía, revisó documentos, organizó evidencias, habló con maestros y autoridades del pueblo que conocían la historia de esas tierras. Trabajó a su lado con la misma determinación con que él había trabajado toda su vida. Y cuando el juez confirmó los títulos de Tauli como legítimos e inapelables, los dos salieron de los juzgados de El Paso tomados de la mano. Consuelo Villarreal estaba esperando afuera. Había viajado desde Marfa sin que nadie se lo pidiera. Cuando vio a su hija con la cabeza en alto y una sonrisa tranquila en el rostro, algo en ella terminó de ceder. Abrió los brazos y Mercedes, después de un segundo de duda, caminó hacia ella. No fue un abrazo perfecto. Fue un abrazo real, con años de distancia todavía entre ellas, pero con la puerta abierta por fin. Tauli las observó desde unos pasos atrás, con el sombrero en la mano y una expresión serena. No era el final de nada. Era el comienzo de algo que ninguno de los tres sabía todavía cómo llamar, pero que los tres, cada uno a su manera, necesitaban con el alma. La hacienda al norte de las colinas tenía ahora una escuela pequeña en uno de sus galpones. Fue idea de Mercedes. Los hijos de los trabajadores y los niños del pueblo cercano llegaban 3 veces por semana a aprender a leer y a escribir. Tauli había construido los bancos y los estantes con sus propias manos. Consuelo visitaba cada domingo. Traía pan de anís y se sentaba en el portal a hablar con su hija como nunca lo había hecho antes, sin consejos no pedidos, sin comparaciones, sin silencios que pesaran. Aprendía, despacio, a querer sin condiciones. Y Mercedes, que un día eligió a un hombre por rabia, descubrió que la vida a veces nos da lo que necesitamos disfrazado de venganza, que el amor verdadero no llega siempre con flores y promesas. A veces llega con un libro caído en un mercado de pueblo, un hombre de caballo blanco, y la valentía de mirarse al espejo y decidir ser más que el dolor que te enseñaron a cargar. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.